Un mensaje bellísimo que se proclamó hoy y que es una síntesis de la obra de Dios en nosotros y de la obra de Cristo en nosotros. Él como Mesías, como ungido del Señor, como Redentor y Salvador del mundo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. La mayor prueba del amor de Dios, porque Dios es amor, es que nos dio un regalo, nos entregó a Jesucristo nuestro Señor para salvarnos. No hay nadie más que Jesucristo como Salvador del mundo. El que busque otro Salvador se equivoca. El que busque otro evangelio distinto al de Cristo se encamina por senderos o atajos o, como digamos, por vías que no lo llevan sino a la perdición. Por eso Jesucristo es el centro. La centralidad de nuestra fe en Dios está en Cristo, porque tanto amó Dios al mundo que nos entregó, porque el mundo somos nosotros, nos entregó a su Hijo único, nacido de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, este bello templo, aquí como escondido quizá, y dentro del campo santo, es un lugar santo, muy bello, muy hermoso, y que atrae a quienes quieren encontrarse con Dios en el silencio, en la oración. Y entonces esas personas, que no son otras que ustedes y otras más que aman a Jesús, encuentran un descanso, un alivio, porque el Señor ha dicho, y en eso creemos: el que esté cansado y agobiado, venga a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces la cruz o el yugo que nos toque llevar en esta vida, es decir, todos los sufrimientos, las enfermedades, las dificultades, tanto que hay, de lo cual no podemos huir, pero tenemos que superarlas, ese yugo se hace suave y esa carga se hace suave, porque Cristo nos la hace suave. Aquí tenemos un Cristo, pero en la cruz. No hay cruz sin Cristo. Y nuestras propias cruces sin Cristo nos llevan a la desesperación. ¿Cuántos suicidios incluso en gente joven que uno dice inexplicable? ¿Por qué? ¿Qué causas hay? Porque no han encontrado quien realmente sea una respuesta única y total a todas sus aflicciones y problemas, y que le trae al lado de ellas alegrías que no defraudan, gozos que no frustran, como puede haber tantas alegrías y gozos en el mundo de hoy, que ofrece el mundo de hoy, pero que frustran y envilecen a la persona humana, le quitan su dignidad, como decía el hijo pródigo cuando quiso irse de su casa y no querer estar con su padre y con su familia. Llegó a una situación en la que él se encontró como una cosa vil,
que ni siquiera las algarrobas o el alimento que le daban a los cerdos en la finca de un señor a donde finalmente llegó, ni siquiera eso podía tener acceso para saciar su hambre. Y entonces por eso dice: volveré a mi casa, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Esa dignidad de hijo es la que nosotros conservamos con la gracia, cuando recibimos los sacramentos, cuando recibimos el sacramento de la reconciliación para disponernos de una manera más digna a recibir al Señor en la Sagrada Comunión, que es lo que hemos pretendido en la Iglesia, porque el Papa así lo dispuso y nos lo propuso con el año de la misericordia. Entonces Jesucristo nuestro Señor, ustedes han venido aquí porque rezan esa oración que espontáneamente les sale de: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo, nos redimiste. Como decía San Pablo, nos amó y se entregó por nosotros, me amó y se entregó por mí. Ese es Jesucristo, nuestro amigo, que no nos trata como siervos, como le dice a sus apóstoles, sino que son sus amigos. Entonces, hermanos, que ese Cristo nuestro Redentor llene nuestra vida, fortalezca nuestra fe, nos una más a Dios y a nuestra Santa Madre la Iglesia y a la palabra de Dios, porque Él nos habla a través de su palabra. Por eso siempre tendremos que escucharla, muy atentos, como cuando celebramos la Santa Misa. Y hoy, ¿qué nos dijo esa palabra? Nos trae un episodio por allá de Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés fue un gran personaje, ustedes lo saben, al estudiar y al pasar las páginas del Génesis, del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia y de los profetas que aluden a Moisés muchas veces, y después el mismo Jesucristo con los apóstoles, los evangelistas, que aluden a ese Moisés como salvador del pueblo que estaba esclavo en Egipto, el pueblo de Israel. Esa fue la misión de Moisés. Un día vio en una montaña, porque él era pastor, huyendo de la tiranía de la corte de los egipcios, vio en el monte una zarza ardiendo y sube allí porque quiere ver qué es lo que está pasando. Y entonces es Dios que le habla a través de la zarza y con la palabra: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces yo pienso que en nuestra diócesis hay muchos lugares santos, como los santuarios, como estos lugares tan bellos, a los cuales tenemos que venir quitándonos las sandalias, es decir, despojándonos del pecado que hace que nuestros pasos sean profanos y no sagrados, porque nos llevan no a la salvación sino a la perdición. Por eso el mismo Moisés aparece en otro momento, que es la primera lectura de hoy, haciendo una oración, porque el pueblo le pide: ruega a Dios por nosotros, que nos salve de las serpientes venenosas que nos están mordiendo, y está muriendo la gente de esa picadura venenosa de la serpiente. Dios permitió que esas serpientes mordieran a los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos estaban renegando de Dios, queriendo volver a la esclavitud, y renegaban de lo que Dios les daba como alimento, en fin, para salvarlos y llevarlos por el desierto a la tierra prometida. Empiezan a protestar y a criticar. Entonces Moisés tiene que interceder por ellos, y Dios le dice: levanta una serpiente de bronce, y quien mire esa serpiente de los que han sido mordidos quedará sano. Y así fue.
Ese estandarte es signo de lo que hoy también en la palabra de Dios se dijo en el Santo Evangelio. Así como Cristo bajó a la tierra, haciéndose hombre como nosotros, será elevado al cielo. Y entonces ya no será el estandarte del pueblo judío en el desierto, sino la cruz en la que fue elevado Jesucristo, para que nosotros, cuando miremos a ese Cristo crucificado, obtengamos la salvación y seamos libres de las picaduras de las serpientes. ¿Qué quiere decir el pecado? ¿Cuántas serpientes venenosas no nos acechan para cometer pecados? Por ejemplo, en el santuario de la familia. Estamos en el año de la familia. Y qué preocupación tan grande del Papa porque la familia sea ese santuario de vida y de amor, donde hay personas que se quieren, se aman, no una guerra fría o caliente, pero guerra, porque a veces los hogares se convierten como en un infierno, porque no se quieren, porque hay envidia. ¿No escuchamos hoy la carta de San Pablo a los Corintios? Qué hermosa, capítulo 13, en donde San Pablo nos dice: les voy a hablar de un carisma superior a todos los demás. ¿De cuál se trataba? Del amor, de la caridad, e incluso comparada con la fe y la esperanza, como termina la lectura, el amor y la caridad es más grande que las otras dos. Y si tuviéramos fe para trasladar montañas, y si tuviéramos la profecía y la ciencia de todos los misterios y arcanos que no nos podemos ni imaginar, pero no tengo amor, ¿qué dice San Pablo? Nada soy. Y todavía dice algo más tremendo: si tuviéramos la oportunidad de incluso dejarnos prender fuego en nuestro cuerpo por algún motivo, pero que no es el amor, de nada me sirve. Y entonces, porque ¿quién es el que nos enseña a amar? Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Y entonces nos dejamos picar, nos dejamos morder de las serpientes del pecado para que nos odiemos. Y odiándonos nosotros, estamos odiando a Dios, porque somos hijos de Dios. El que desprecia a un hermano está despreciando a Dios. No escuchamos en el Evangelio que Jesús nos enseñaba, y en las cartas de los apóstoles, de San Pablo, de San Juan, de Santiago, que nos hablan del amor, de esto que es lo principal. El que dice amar a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso.